Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Mi hija se cayó al lago y mi marido abrazó a Bayoan y me regañó por hacer un espectáculo el día de Navidad. La hija cayó accidentalmente en un lago helado, pero su esposo, que era socorrista, tuvo que ir a consolarla. En lugar de pedirle ayuda, opté por llamar al equipo de rescate. En su vida anterior, su esposo decidió salvar a su hija, pero Bayoan saltó del edificio y murió ese mismo día. No solo no lloró, sino que incluso reservó la estación de esquí para llevarnos a esquiar. Pero no esperaba que este viaje de esquí nos llevara a mi hija y a mí a la muerte. Usaste a mi hija para evitar que la viera. Fueron tus celos los que llevaron a mi Abigail a saltar del edificio y suicidarse. Ni siquiera dejas ir a tu propia hija. Eres un demonio. En ese caso, tú y tu hija deberían morir. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en Navidad. Esta vez, mi marido se disfrazó de Papá Noel y convenció a Bayoan. ¿Pero por qué se arrepentía tanto? Mamá, esos globos de allí son tan bonitos. ¿Me compras uno? Mi hija Ava señaló con su tierna manita al otro lado del lago, donde un Papá Noel caminaba con un montón de globos en las manos. Estaba sentada en un banco junto al lago cuando de repente abrí los ojos y miré a mi hija, que estaba a punto de cruzar el lago helado. Todo mi cuerpo temblaba. Ava, no vayas. Por desgracia, era demasiado tarde. Aunque renaciera, no podría evitar que mi hija cayera accidentalmente al lago helado. La sensación de asfixia cubierta de hielo y nieve aún estaba en mi mente. Y en ese momento, mi hija forcejeaba en el agua helada del lago. ¡Ayuda! Mamá, ayúdame. Los gritos de Ava atrajeron a una multitud de curiosos. Sin embargo, la situación del hielo en el lago era incierta y podría volver a romperse si uno no tenía cuidado, así que nadie se atrevió a rescatarlo fácilmente. Sabía que el Papá Noel al otro lado del lago era mi esposo, socorrista. Pero no le pedí ayuda. En cambio, llamó rápidamente al equipo de rescate. Pero antes de que pudiera llamar, Olivia, miembro del equipo de rescate, apareció frente a mí. Cuñada, ¿por qué estás tan nerviosa? No necesitas movilizar al equipo de rescate para este drama que dirigiste e interpretaste tú misma, ¿verdad? Observé la sonrisa sarcástica en los labios de Olivia, la subordinada de mi esposo. En mi corazón, determiné una posibilidad imposible: mi esposo también había renacido. También le dijo al equipo que no rescatara a mi hija. Apreté los dientes con rabia y miré las manitas de mi hija agitándose en el hielo, no muy lejos, pidiendo ayuda. Sudaba profusamente por la nieve y el hielo. Olivia, Ava ya se ha caído al lago helado, así que sálvala primero, ¿de acuerdo? Intenté mantener la calma y le hablé a Olivia con un tono casi suplicante. Claro, Olivia se burló, con los ojos llenos de desprecio. Cuñada, nadie morirá pronto. ¿Por qué tienes tanta prisa? Además, el hermano Michael está ocupado y no tiene tiempo para atenderte. ¿Con quién te comportas así? Fui tan ingenuo que esperaba que alguien que nunca fue amable conmigo salvara a Ava. Olivia estaba muy orgullosa, me señalaba y gritaba a la gente: vengan todos a ver. Esta mujer está loca. De verdad empujó a su propia hija al lago helado. ¡Qué mujer tan cruel! Le escupiré cada vez que la vea. Los presentes no entendían qué pasaba, pero al ver que lo que decía Olivia parecía cierto, no pudieron evitar hablar de ello. ¿De verdad empujó a su hija al lago helado con sus propias manos? ¿No es esta mujer demasiado cruel? Creo reconocerla. Es la esposa de Michael, del equipo de rescate en Aguas Azules. Dicen que tiene una vida privada inmoral y Michael se está divorciando de ella. Pero esta mujer se ha vuelto loca. Loca. Estaba completamente loca. Durante los 2 minutos que Olivia se demoró, mi hija no dejaba de subir y bajar en la cueva de hielo. Su chaqueta de plumas absorbió agua y se volvió pesada. Solo podía tumbarse sobre el hielo roto con las manos y gritar pidiendo ayuda con impotencia. Cada grito me oprimía el corazón. Ya no me importaba nada y corrí como un loco hacia donde había caído mi hija.
En mi vida anterior, Mako, que estaba al otro lado del lago, escuchó el grito de auxilio de su hija e inmediatamente llamó al equipo de rescate y tiró de la cuerda de rescate de emergencia. Varios miembros del equipo ataron cuerdas de seguridad y trajeron equipo de rescate, y finalmente sacaron a su hija del hielo y la pusieron fuera de peligro. Más tarde, el personal médico llegó al lugar y le realizó una serie de exámenes. Se marcharon solo después de confirmar que estaba bien. En ese momento, mi atención estaba toda en mi hija y no noté la ira en la mirada de Mako. Me enteré de esto más tarde, cuando nos llevó a mi hija y a mí a la estación de esquí. Resultó que el día de Navidad, su luna blanca estaba de mal humor y le pidió que fuera al cine con ella. Pero debido a la caída accidental de su hija al lago, llegó 2 horas tarde. Como resultado, su blanca luna no lo soportó y saltó del edificio. ¿Por qué mi hija cayó al lago en ese lugar? ¿No lo planeaste de antemano? Si no quieres que vea a Abigail, puedes decírmelo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué usas mi conciencia para salvar a tu hija pero matas a la mujer que más amo en mi vida? Me agarró del cuello con ambas manos y no pude articular palabra. Parecía haber olvidado que le había prometido a su hija ir a esquiar en Nochebuena y nos presentamos en el lago Rouri solo para esperarlo. En ese momento, no esperaba que tuviera que ir a persuadir a su blanca luz de luna antes de eso. Sin darme oportunidad de decir nada, levantó la pala de nieve y me golpeó fuerte en la cabeza. Luego me arrojó al pozo de nieve que había cavado con antelación, como si tirara basura. Mi hija estaba tan asustada que no pudo llorar. Pero él ya estaba sediento de sangre. Mientras moría, lo vi desmembrar a mi hija y la sangre tiñó la nieve de rojo. No entendía cómo podía ser tan cruel con su propia hija hasta que dijo, ya sabía que Ava no es mi hija biológica. Te casaste conmigo solo para encontrar una sustituta. Me he estado conteniendo y no te he revelado. Ahora por fin soy libre. Abigail, estoy contigo en un minuto. Me cubrió con una pala llena de hielo y nieve hasta que me enterró viva, y luego se apuñaló el cuello con un cuchillo. Al recordar las escenas de mi vida anterior, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Siempre pensé que mi matrimonio era feliz y que mi divorcio de Mako se debía solo a una discordia matrimonial. Lo que no sabíamos es que algo salió mal al principio de nuestro matrimonio. Resultó que él seguía enamorado de su blanca luz de luna. Mamá, no vengas. Es peligroso aquí. Ava me vio acercarme a ella paso a paso y me llamó con su débil aliento. Pero le hice oídos sordos. Solo sabía que si Ava se quedaba más tiempo en el lago helado, moriría de hipotermia. Miré a mi alrededor y vi un palo largo no muy lejos. Lo recogí y gateé con cuidado hasta el centro del lago. Ava, ven aquí. Agarra este palo y deja que mami te suba. Ava aún estaba consciente. Extendió la mano para agarrar el palo, pero sus piernas parecían congeladas y entumecidas. Solo pude dar unos pasos más hacia ella, pero en ese momento, el hielo del lago se rompió de nuevo. Pisé aire vacío, y el agua fría del lago me empapó rápidamente todo el cuerpo. Mamá. Mamá. Ava estaba asustada. Saqué medio cuerpo del lago y golpeé el hielo con los codos. Cada centímetro que rompía me acercaba más a mi hija. No tengas miedo, Ava. Mamá está aquí para salvarte. Pero Ava permaneció en el lago helado demasiado tiempo y a los 7 años su cuerpo ya estaba al límite. Me extendió la mano débilmente y luego la bajó mientras cerraba los ojos. Estoy loca, grité como loca hacia la orilla. Ayuda. Ayuda. Te lo ruego, sálvalos. La multitud que observaba la escena no pudo evitar suspirar, y varios ciudadanos entusiastas ya se acercaban al lago para prepararse para el rescate. Pero en ese momento, Olivia gritó con fuerza, gente, no se dejen engañar por esta mujer. ¿Quién sabe si madre e hija actúan juntas? La engañaron para casarse con mi hermano Mako. Ni siquiera su hija sabía con qué bastardo estaba. Esta mujer es tan intrigante. En realidad, solo quiero usar este truco para llamar la atención de mi hermano. Al escuchar sus palabras, sentí ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Por fin, comprendí de dónde venía la maldad de Olivia hacia mí.
Resultó que ya me había convertido en una mala persona en boca de mi marido, un matrimonio fraudulento. Claramente, fue él quien me confesó su amor y me propuso matrimonio. Pero no tenía tiempo para explicarlo en ese momento. Solo podía seguir pidiendo ayuda y acercarme a mi hija. Antes de que Ava se hundiera, abracé su cuerpo frío. Yo también estaba tan desesperada en mi vida anterior. Vi cómo mi hija se hacía pedazos poco a poco, pero no podía hacer nada. Ahora. Los labios de Ava se han congelado, negros y morados. ¿Mi hija y yo vamos a morir aquí otra vez? No, Dios, no puedes hacernos esto. Abracé a Ava con fuerza, intentando usar mi cuerpo para que Ava, que ya estaba hipotérmica e inconsciente, saliera a flote. Busqué en la orilla, pero Papá Noel había desaparecido hacía rato. Olivia, te lo ruego, salva a mi hija. No estoy fingiendo, de verdad que no. He despreciado cualquier dignidad y le he rogado humildemente a Olivia. De hecho, pude ver que la expresión de Olivia estaba un poco relajada. Se siente culpable y tiene miedo. Temía que si mi hija y yo moríamos aquí, perdería su trabajo de socorrista. Lo despedirían y el mundo lo condenaría. Así de despiadado es Mago. Haría lo que fuera por su blanca luz de luna. Ya había sacrificado el trabajo de Olivia. También destruyó personalmente la hermandad entre él y Olivia. Pero Olivia creía en Michael y se preguntaba si se habían hecho alguna promesa. Olivia se quedó aturdida solo un instante. Luego recobró el sentido y continuó burlándose de mí. Cuñada, digo que tu talento actoral y el de tu hija merecen premios, ¿verdad? ¿Es necesario actuar con tanta realismo? Te digo que no me dejo engañar. Si estás en apuros, nuestro equipo de rescate te salvará, pero estás intentando apropiarte ilegalmente de recursos públicos. ¿Entiendes? Esta vez, después de que terminó de hablar, algunos espectadores no pudieron evitar alzar la voz. No digo nada, joven, pero esa persona ya está en el lago. Si hay algún malentendido, ¿por qué no lo saca primero? Mire, la niña obviamente se ha desmayado, y el adulto también está en peligro, flotando en el hielo. Si alguien realmente muriera, sería difícil explicárselo a la unidad, ¿verdad? Escuché sus voces y les hice un gesto de agradecimiento. Inesperadamente, Olivia aplaudió y dijo con indiferencia, vayan y sálvame si quieren. No voy a ninguna parte. ¿Quién sabe qué parte del hielo es delgada? Si se caen, nadie podrá salir. ¿Vale la pena por una mujer tan tacaña? Sus palabras silenciaron a todos a su alrededor. Todos saben que es extremadamente peligroso estar en un lago helado en invierno. Si caes accidentalmente en un agujero de hielo, será muy difícil salvarte a ti mismo o a los demás. También sentí como si me hubieran dado un golpe fuerte y sentí frío por dentro. Pero estaba completamente sobrio. Dejé de enviar inútiles llamadas de auxilio a Olivia, era solo un esfuerzo en vano. Tras pensarlo un momento, sujeté con fuerza el cuerpo de mi hija con una mano y me quité el abrigo con la otra. Es demasiado pesado, y si esto sigue así, podríamos ahogarnos todos. Después de quitarme el abrigo, mi cuerpo se enfrió aún más, pero parecía estar entumecido. Sin decir palabra, reuní todas mis fuerzas para empujar a mi hija sobre el hielo. Pero mis fuerzas eran demasiado débiles, tan débiles que, por mucho que lo intentara, no servía de nada. Solo podía intentar chapotear en el agua con los pies para tener más posibilidades de sobrevivir. Sangre. Miren, hay sangre. De repente, un grito surgió de algún lugar. En algún lugar de la orilla, noté que el agua del lago bajo Ava y yo se había vuelto roja, y un chorro caliente seguía fluyendo por debajo de mi cuerpo. El dolor en mi abdomen era como un cuchillo. Olvidé que ya estaba embarazada de 2 meses y no había tenido tiempo de decírselo a Mako. Olivia entró en pánico. Dio unos pasos rápidamente hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de incredulidad en su rostro. Entonces gritó a la multitud, «¡Salven a la gente! ¡Salven a la gente!». ¿Pero para qué serviría ahora? Con las sirenas a todo volumen, una fila de policías corrió al lago con equipo de rescate.
Luchamos durante más de 10 minutos y alguien ya había llamado a la policía. Al ver la crítica situación, los agentes no se atrevieron a demorarse ni un instante. Saltaron al lago con decisión y rompieron el hielo. Nos salvamos. Olivia estaba tan asustada que empezó a sudar frío. ¿Cómo era posible? Michael dijo claramente que estaba actuando. Con la ayuda de la policía, la ambulancia del hospital llegó rápidamente. La enfermera nos subió la temperatura de inmediato, pero no me atreví a relajarme. Aunque tenía un dolor insoportable, quería oír con mis propios oídos que Ava estaba fuera de peligro. Hermano Michael, conteste. Sofía parece estar grave. Alguien va a morir. Las enfermeras le estaban practicando RCP a Ava, pero oía la voz de pánico de Olivia en mis oídos. La veía hablar por teléfono sin parar, pero la noticia caía en saco roto. Dije débilmente, no la envíes. Es inútil. Olivia no sabía cómo mirarme, así que me miró de reojo y siguió llamando. Con un ding-dong, sonó su móvil. Pues que se mueran, sonó la fría voz de Michael desde el otro lado del teléfono. Hacía incluso más frío que menos 10 grados centígrados. Suspiré y recordé cuando lo conocí. Cuando estaba en la universidad, era como una perla en el mar, buen rendimiento académico, sólidas habilidades profesionales y atractivo. Muchas chicas lo apreciaban, y yo era una de ellas. Cuando supe que estaba soltero, busqué varias oportunidades para conocerlo. Sin embargo, Michael se negó a escuchar sus palabras. No tuve más remedio que hacerme amiga de uno de sus compañeros de piso. Hermanos volvieron a ser hermanos, y tuve más oportunidades de interactuar con él. Por aquel entonces, había una chica en nuestro departamento. Era guapa, amable y muy popular en nuestro pequeño círculo. Pero Michael se mantenía alejado de ella. Siempre pensé que simplemente no eran compatibles. Pero más tarde, descubrí que habían tenido una relación. En aquel entonces, Michael ya había confirmado nuestra relación y salíamos a menudo. Siendo sincera, me importó un poco. Pero Michael juró por los cielos, Abigail y yo somos cosa del pasado. Solo seré bueno contigo. Quiero casarme contigo y darte un hogar, Sofía. Al final, fui yo quien lo engañó. ¿Lo engañé para que se casara? Camilla. Camilla, gritó la enfermera a mi lado. La señora ha tenido un aborto espontáneo. Hay que llevarla al hospital de inmediato. Mis manos, inconscientemente, tocaron mi bajo vientre, pero no tuve tiempo de recordar el pasado ni de sentirme triste. ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo está? La enfermera comprendió mis preocupaciones y me dijo, tu hija está fuera de peligro por ahora y necesita más observación. Lo que importa ahora eres tú. ¿Cómo puedes meterte al agua estando embarazada? Finalmente me sentí aliviada, pero no pude oír lo que dijo a continuación. Subieron 2 camillas a la ambulancia, una tras otra. La enfermera incluso apartó a Olivia y le preguntó, ¿eres de la familia? Ven con nosotros. Entonces, sin esperar respuesta, lo metieron a empujones en el coche. Lo siento, cuñada, la verdad es que no te conocía. Olivia se removía en el coche, con el rostro lleno de disculpas, pero no tuve energías para responderle y permanecí en silencio. Quizás estaba demasiado cansada, me quedé dormida. ¿Tonterías? Cuando hay vidas humanas en juego, ¿te quedas de brazos cruzados? Cuando desperté, ya estaba tumbada en la habitación del hospital. Una voz reprendiéndome sonó desde el otro lado de la puerta. Yo tampoco quiero preocuparme. Miré rápidamente a un lado y vi a Ava durmiendo profundamente en otra cama. Y entonces me sentí aliviada. No, mi hermano Michael me dijo que solo estaba dirigiendo y actuando en una obra. Si la ignoraba, subiría enseguida. Dijo que solo quería darles una lección si no pasaba nada. ¿De verdad que no? Bueno, si quieres explicarlo, ve y espera a que los demás despierten. En fin, creo que has hecho bien tu trabajo. El ruido fuera de la puerta me molestó, así que me tapé la cabeza con la colcha. Todavía oía vagamente a alguien afuera preguntando, ¿has contactado con Michael? No puedo contactarlo. Por más que lo llamo, nadie contesta.
¿Cómo iba a contestar? Michael, que ha renacido, debe de considerar su blanca luz de luna un tesoro. ¿Quién sabe dónde se estará divirtiendo ahora mismo? Pero la verdad es que no esperaba las repentinas palabras que sonaban desde el otro lado de la puerta. Hermano Michael, por fin has llegado. Entonces se oyeron pasos acercándose a la puerta. ¿Qué haces aquí? La voz de Michael era extrañamente fría. Y tras una pausa, continuó, Abigail se encuentra un poco mal, así que la acompañaré al hospital. ¿No deberías estar en el lago RU? Resulta que Olivia le envió muchísimos mensajes. Ni siquiera fue a verlo. Olivia también estaba ansiosa. Hermano Michael, ¿no te lo dije? Alguien ha muerto aquí, y tu hija acaba de escapar del peligro. Hubo un momento de silencio. Lo siguiente que llegó fue una voz mezclada con algunas risas bajas. Oh, está muerta. Esta vez, Olivia no dijo nada, pero se oyó una voz delicada. Hermano Michael, después de todo, la hermana Sofía es tu esposa. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y qué hay de tus hijas? ¿No deberíamos ir a verlas después de algo así? La voz inicialmente fría se volvió de repente angustiada. Abigail, eres demasiado amable. Luego, de repente, se volvió indiferente. Ella y yo no tenemos ninguna hija. ¿Quién sabe de quién es ese bastardo? De nuevo, está bien, te ayudaré. Descansa. No te preocupes por eso. En poco tiempo, el tono cambió más rápido que pasar las páginas de un libro. Me reí en la sala. Ava nació 2 meses prematura, ¿cómo es que no es su hija? El año que nos casamos, una noche se emborrachó, bajó corriendo a mi casa y habló como un borracho toda la noche. El ruido molestó tanto a los vecinos que tuve que llevarlo al hotel. Esa noche, ambos nos despojamos de nuestra apariencia juvenil, y él me llamó por mi nombre toda la noche, Sofía, Sofía, con un tono cariñoso y apasionado. Sonido tras sonido, me hundí gradualmente en él. Cuando desperté, me daba vergüenza verlo, así que le dejé una nota y me fui. También fue durante esa época que me embaracé de Ava. Estaba nerviosa y asustada cuando descubrí que estaba embarazada, pero no esperaba que me propusiera matrimonio tan solo unos días después. Aunque el matrimonio entre las dos familias se concertó a toda prisa, realmente me sentí la mujer más feliz del mundo en ese momento. No esperaba que ahora deseara con todo el corazón mi muerte. Incluso su hija se negó a reconocerlo. De hecho, no importa si él no me reconoce. Nunca olvidaré sus ojos diabólicos. En mi vida anterior, ya morí en sus manos una vez. Nunca más le daré la oportunidad de hacernos daño a Ava y a mí. Basta. Probablemente el líder de su equipo de rescate. La voz grave que acababa de reprender a Olivia volvió a sonar. Mako, si te atreves a irte, no serás el capitán mañana. Así es. Aunque no te importe Ava, cuyo hijo está en el vientre de tu cuñada, el incidente de la madre y su hija cayendo al lago Ra ha causado mucha polémica en el exterior y ya ha sido noticia local. Como esto afecta a la reputación del equipo de rescate de Blue Water, el líder del equipo intervino personalmente para calmar la tormenta. Mako no podía irse ni aunque quisiera. Al principio estaba confundido. ¿Qué niño? ¿No lo sabes? Mi cuñada ya está embarazada de 2 meses. Hubo silencio tras la puerta durante unos segundos, y luego una ira contenida. ¿Dónde está? ¡Pum! La puerta de la sala se abrió de golpe. Un rostro tan familiar y a la vez tan extraño apareció frente a mí. La asfixiante sensación de estar enterrada viva en mi vida anterior pareció invadir mi corazón de nuevo. Reprimí mi miedo instintivo y lo miré fijamente. Tenía los ojos rojos. Sofía, ¿cuántas cosas de ti no sé? No tenía nada que decirle, así que lo miré y le hablé con frialdad. Divorciémonos. Tras decir esas 3 palabras, pensé que accedería de inmediato. Pero no esperaba que se acercara y me pusiera las manos directamente en el cuello. Rechinó los dientes como si quisiera desgarrarme. Dime, ¿de quién es este hijo? ¿Con cuántos hombres ha salido a mis espaldas? No estaba preparada para este ataque repentino.
Nunca imaginé que quisiera estrangularme sin ningún escrúpulo en semejante situación. Solo extendí las manos para resistir y lo pateé sin piedad. Al ver esto, Olivia y el líder del equipo de rescate lo apartaron de inmediato. Cuando recuperé la respiración, vi la mirada engreída de Abigail detrás de los tres. Se cruzó de brazos como si lo hubiera esperado y observó el espectáculo tranquilamente. Sofía, al principio pensé que solo habías perdido la virginidad antes del matrimonio. Toleré a Ava, pero no esperaba que fueras tan terca. ¿Te sientes bien engañándome? Me vertían sobre mí un montón de agua sucia, y no sabía cómo había podido decepcionarlo. La ira contenida en mi corazón también estalló en ese momento. Le grité a todo pulmón, sí, Ava no es tuya. Este niño tampoco lo es. ¿Estás satisfecho? ¿Podemos divorciarnos? Era evidente que en los últimos 2 meses, él y yo seguíamos disfrutando de una dulce relación. En ese momento, me puso la mano en el bajo vientre y la expectación en sus ojos era evidente. Sofía, ¿ya es hora de que le demos un hermano a Ava? Pero después de eso, de repente pareció cambiar de actitud. Se volvió cada vez más frío conmigo e incluso se negó a volver a casa. Solo volvió un par de veces para buscar algo y discutimos sin parar. Al final, pidió el divorcio, pero yo seguí intentando salvar nuestro matrimonio y me negué a aceptar. Si hubiera sabido que terminaríamos así, habría trazado una línea clara entre nosotros, pasara lo que pasara. Solo puedo culparme por no conocerlo lo suficiente. Al principio, no me di cuenta de que la persona con la que dormí durante 7 años tenía a otra mujer escondida en su corazón. Miré a Abigail. Seguía tan hermosa y encantadora como siempre, de pie en un rincón de nuestro matrimonio. Aunque claramente soy una intrusa, parecía particularmente inocente. Michael actuó como si hubiera oído un chiste. Bien por ti, Sofía. Te ayudaré. Me miró con enojo, y la expresión en sus ojos era exactamente la misma que tenía en la estación de esquí en su vida anterior. Me sentí extremadamente incómoda. Fuera. Fuera. Quizás el ruido en nuestra sala era demasiado fuerte y pronto alarmó a la enfermera de turno. Varias enfermeras se acercaron y comenzaron a ahuyentar a la gente mientras pronunciaban palabras oficiales. En ese momento, Ava, que dormía profundamente en la cama del hospital, se despertó lentamente. Mamá, me di la vuelta y le respondí. Parecía haber visto algo y de repente gritó de miedo, papá, no me mates. No me mates. En cuanto Ava vio a Mako, tuve un mal presentimiento. Lo ridículo es que, después de que Ava viviera el incidente de la caída del lago, también renació. Se sacó frenéticamente la aguja de retención que tenía en la mano, saltó de la cama sin siquiera ponerse los zapatos y se encogió en un rincón de la sala. Los dolorosos recuerdos de su vida pasada la conmocionaron y la joven se cubrió la cabeza con fuerza. Un gemido agudo salió de su garganta. Todos los presentes quedaron atónitos. Varias enfermeras no pudieron ayudarla. La vieja Ava cayó. Me descuidé y me levanté rápidamente de la cama. Cuidadosa y cautelosa, Ava, no tengas miedo. Es mamá. Soy mamá. Solo yo entendí de dónde venía el miedo de Ava en ese momento y miré a Mako con resentimiento. Al ver que seguía mostrándose indiferente, incluso tomó la mano de Abigail y se preparó para irse. Miles de ataques de ira parecían estar a punto de estallar en mi cuerpo, pero seguía sin importarme en ese momento porque Ava estaba a punto de perder la cabeza. Se golpeaba la cabeza contra la esquina de la mesa sin parar, y yo estaba tan débil por haber sufrido un aborto espontáneo que no pude contenerla. La sala se convirtió al instante en un caos. Vi a Ava sonreír leve y extrañamente al final. Entonces, con la velocidad del rayo, cogió el cuchillo de fruta de la mesa y se lo clavó en el abdomen con precisión. La sangre de Ava salpicó las esquinas de mi ropa y la vi caer frente a mí. Varios médicos entraron apresuradamente y, junto con las enfermeras, la subieron a la cama y la sacaron. Entonces se encendieron las luces del quirófano y trajeron bolsas de plasma que me entregaron. El mundo que veía se volvió gris, frío y desesperado. Hermano Mako, dijiste que estabas en problemas.
¿Qué hay de ese ascenso que mencionaste? Michael quería irse, pero la presión de sus superiores era tan grande que no podía moverse. Olivia se lamió la cara y le preguntó. No pude evitar burlarme. ¿Ni siquiera puedes conservar tu trabajo y aún esperas un ascenso? Así que hizo todo lo posible para incitar a la multitud a no rescatarnos solo por un ascenso. Es una pena que Michael ni siquiera pueda salvarse a sí mismo. Olivia se agarró un mechón de pelo con fastidio y pateó la silla frente al quirófano. Incluso emitió un sonido. Miré a la persona que estaba frente a mí con ojos fríos, y mi voz era escalofriante. Michael, será mejor que reces para que no le pase nada a tu hija, si no, no te dejaré ir, ni aunque vaya al infierno. Michael resopló con desaprobación y ayudó a Abigail a sentarse como si fuera su tesoro. Gracias por esperarme un rato. Me encargaré de todo aquí y luego veremos una película contigo, ¿de acuerdo? Abigail fue considerada y amable. Está bien, hermano Michael, lo entiendo. Levantó sus ojos llorosos y me miró. Luego continuó, Sofía acaba de sufrir un aborto espontáneo. Michael, ¿quieres verla? La respuesta que recibió seguía siendo la despectiva de Michael. ¿Qué tiene que ver su aborto conmigo? Quienquiera que sea el hijo del que esté embarazada debería cuidarla. Es imposible que no sepa de quién es el hijo, ¿verdad? En cuanto Abigail levantó su mirada de suficiencia, puse los ojos en blanco, demasiado perezosa para prestarles atención o explicarles. Justo entonces, una enfermera salió del quirófano. ¿Dónde están las familias de los niños?, me levanté y pregunté con ansiedad. Soy la madre del niño. ¿Cómo está el niño? La enfermera me miró de reojo y dijo, el niño ha perdido demasiada sangre. El hospital se ha quedado sin sangre AB. Si hay algún familiar directo presente, por favor, vengan a firmar para la transfusión. Será más oportuno que enviar al niño al centro de transfusión. Quiero decir que puedo hacerlo. Tengo sangre AB y soy madre, así que soy la primera candidata para la transfusión. La enfermera negó con la cabeza y dijo, ¿familia del niño, hay otros familiares? Nadie respondió. Sabía que la condición de Ava era urgente, y yo acababa de sufrir un aborto espontáneo y no cumplía los criterios para una transfusión. Estaba deseando llegar al centro de transfusión. Corrí hacia Michael y le di una bofetada sin decir palabra. Michael, ¿lo salvarás o no? Le tapé la mitad de la cara a Michael, y él se lamió la comisura de la boca con la punta de la lengua. Abigail estaba tan desconsolada que abrazó a Michael inmediatamente. Hermano Michael, ¿cómo, eres tú? Resistí las ganas de vomitar y usé todas mis fuerzas para apartar a Abigail. Otra bofetada. Michael, déjame preguntarte otra vez. Ava es tu hija biológica. ¿La salvarás o no? Sofía, ¿cómo pudiste golpear a alguien? Abigail seguía en el camino, así que me giré y levanté la mano, lista para golpearla en la cara. Michael de repente me agarró la muñeca y me miró con enojo. Sofía, ¿qué demonios haces aquí? ¿Cuándo besabas a mi compañero de piso, por qué no dijiste que Ava era mi hija biológica? No sabía que salías conmigo solo para estar con él. Si me lo hubieras dicho antes, ¿por qué saldría a estorbarte? Si no fuera por mí, ya estarías viviendo con mi compañero de piso, ¿verdad? Me quedé sin palabras al oír lo que dijo. De hecho, creía que yo era cercano a su compañero de piso porque me gustaba. Es simplemente enfermizo. No tenía tiempo para discutir más con él. Señalándolo, le dije con firmeza a la enfermera, él es el padre de la niña. Yo soy la madre de la niña y no voy a bromear con su vida. Él es el padre de la niña. Él puede hacerle una transfusión de sangre a mi hija. La enfermera nos miró con disgusto. Murmuró, esta relación es muy complicada. ¿Por qué debería sufrir la niña cuando la pareja discute? Miró a Michael. ¿Quieres hacerme una transfusión de sangre o no? Michael vio mi expresión de determinación. Sabía cuánto amaba a Ava y que Ava era simplemente mi vida. La defensa que tenía en su corazón se desmoronó en ese momento, pero simplemente movió los pies. Abigail se cubrió el corazón de repente y dijo, hermano Michael, me duele mucho el corazón.
Michael entró en pánico de nuevo e intentó ayudarla a toda prisa, pero me paré frente a él. Hay médicos y enfermeras aquí. Tu querida Abigail tiene un dolor de corazón, así que no necesitas ayudarla, ¿verdad? ¿Quieres hacerle una manipulación cardíaca en este momento? Pregunté con una ceja levantada. Vi pasar a un cardiólogo y lo saludé. Doctor, alguien tiene un dolor de corazón. Por favor, revísela para ver si tiene alguna enfermedad terminal. El médico se acercó con ética médica, llamó a algunas enfermeras y se llevó a Abigail sin decir palabra. Abigail solo pudo mirar. Michael, con lágrimas en los ojos, se sintió angustiado y quiso seguirla, pero lo detuve. Dilo con racionalidad. Si quieres saber si Ava es tu hija biológica, ¿no es ahora el mejor momento? Abigail solo va a una revisión y no pasará nada en el hospital. ¿O quieres que te acusen de no ayudar a alguien necesitado con tanta gente mirando? Tras decir esto, Michael mostró una vacilación evidente. Finalmente, miró fijamente hacia donde se llevaban a Abigail y siguió a la enfermera hasta la puerta del quirófano. Me senté, completamente exhausta. La tensión por fin se alivió un poco. Olivia vino a cotillearme. Cuñada, Ava es realmente la hija de Michael. Soy demasiado perezosa para hacerle caso. Olivia sintió lástima por mí después de lo ocurrido y su actitud mejoró poco a poco. Al ver que no decía nada, me dio un vaso de agua y luego guardó silencio. La espera siempre es larga. Apoyé mi cuerpo exhausto y miré fijamente la puerta del quirófano. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Michael salió tambaleándose del quirófano. Esto es imposible. ¿Cómo es posible? El rostro de Michael palideció y negó con la cabeza con incredulidad. Cuando vi salir al médico, corrí rápidamente hacia la puerta con el corazón en un puño. Antes de que pudiera hablar, el médico se quitó la mascarilla. La niña está bien y le han salvado la vida, pero no sé qué le pasó. Su estado emocional es extremadamente inestable. Deberíamos prestar más atención a sus problemas psicológicos en el futuro. Lloré de emoción y le expresé mi gratitud una y otra vez. Michael se acercó y me agarró de los hombros, haciéndome preguntas desesperadas. ¿Por qué? ¿Por qué Ava es mi hija? La persona con la que estaba esa noche era Abigail. ¿Cómo pudiste ser tú? ¿No estabas en la cama de mi compañera de piso? Escuché sus preguntas sin sentido y mi mente se confundió por un momento. Tras una larga pausa, sonreí. ¿Te dijo eso Abigail? Los ojos de Michael estaban rojos. Hay una nota que dejó en la cabecera de mi cama. Dijo que te esperé mucho tiempo abajo en tu casa esa noche, pero que no bajaste, así que tuvo que mandarme al hotel. De hecho, no estabas en casa esa noche. Incluso me enseñó fotos de tu ropa íntima en la cama de mi compañera de piso. Lo entiendo. Por fin entiendo por qué Michael nunca ha reconocido que Ava es su hija biológica. Resulta que todos hemos entrado en la densa red cuidadosamente diseñada por Abigail. Es simplemente lo contrario de Chain Gang, hermano. En ese momento, Abigail estaba detrás de nosotros, con los ojos llenos de lástima y lágrimas. Caro Michael, con los ojos inyectados en sangre, se acercó a ella y levantó la mano sin piedad. La bofetada fue fuerte y seca. Abigail, ¿sabes cuánto te quiero? Por ti, una vez incluso di a luz a mi propia hija. No dijo nada más, sollozando. Su mirada era fría y resuelta. ¿Así que me has estado mintiendo todo este tiempo? Abigail recibió una bofetada repentina. Se cubrió la cara. Su expresión cambió. La ternura se había ido. El cariño ya no estaba. ¿Qué tan buena eres? Claramente todavía te gusto, pero sigues con Sofía. Incluso después de que empezamos, sigues sin tener claridad conmigo. ¿Te crees un gran romántico? Eres tan malo como cualquier otro hombre del mundo. ¿De verdad no sabes con qué mujer te acostaste? Solo buscas más. ¿Qué mérito tienes para decirme eso? El rostro de Mako se tensó, y algunos recuerdos lejanos se aclararon poco a poco en su mente. Probablemente pensó algo. Me miró, que estaba tan débil, y sus ojos se posaron lentamente en mi bajo vientre.
¿Es mío también? No quería prestarle atención, pero Abigail se rió en ese momento. ¿Cómo puedo decir que eres estúpido, Michael? No crees que tu esposa te sea leal, así que combiné sus fotos con las de varios hombres. Ni siquiera se nota la diferencia con unas pocas fotos retocadas. Te engañé fácilmente. No pude evitar sonreír con amargura. Gracias a sus fotos falsas, Michael me convirtió en una mujer con una vida privada desordenada y una personalidad voluble. La repentina frialdad pareció tener explicación en ese momento. Pero el origen de todo seguía siendo su desconfianza hacia mí. También difundió rumores de que yo era una traidora, haciendo que todos pensaran que yo era la traidora. Incluso la propuesta de matrimonio que me pidió tuvo que ser blanqueada. Realmente hace honor a su nombre de escoria. Toda la fe de Michael se derrumbó en ese momento. Con ojos feroces, le preguntó a Abigail, ¿por qué haces esto? Porque te amo, sonrió Abigail con extrañeza. Si no hago esto, ¿cómo puedes estar a mi lado? ¿Acompañarme, consolarme y ponerme primero en todo? Michael, ¿sabes que te amo tanto que me estoy volviendo loca? El médico dijo que tengo depresión. ¿Por qué no lo creo? Obviamente, cuando estoy contigo, soy tan feliz. ¿Cómo podría tener depresión? Michael, sin embargo, dio un gran paso al frente, la miró con fiereza y gruñó en voz baja, ¿así que tu forma de amarme es dejar que mate a mi esposa e hija con mis propias manos? De hecho, Michael siempre se ha sentido incómodo cargando con los recuerdos de su vida pasada, y la culpa de haber matado lo mantiene despierto por las noches. Pero se hipnotizó innumerables veces, Sofía es solo una. Ella fue quien me traicionó primero. Se lo merece. Pero en ese momento, se dio la vuelta y se arrodilló frente a mí. Sofía, me equivoqué. Con los recuerdos de dos vidas, hace tiempo que estoy decepcionada de este hombre. Al verlo arrodillado frente a mí, simplemente lo miré con indiferencia. Abigail se volvió loca. Vio a Michael confesarse frente a mí y casi perdió la cordura. Lloró hasta quedarse ronca. Michael, no es la única que está embarazada. Yo también estoy embarazada de tu hijo. ¿Puedes verme? Yo también estoy embarazada de tu hijo. Al oír esto, todavía me dolía un poco el corazón. Fue justo en ese momento, y sentí alivio al instante. Michael se quedó atónito. ¿Qué? Cuando Abigail se llenó de alegría por su reacción. Abigail tomó su mano y la puso sobre su vientre. ¿Has olvidado lo que pasó entre tú y yo hace un tiempo? Te dejé una nota. Estabas borracho abajo, en casa de Sofía, esa noche. Tras oír esto, hasta el más tonto comprendería que Abigail estaba loca. De verdad que estaba loca. Michael se cubrió la cara de dolor para ocultar el sufrimiento de su corazón. Dejó que la enfermera psiquiátrica se llevara a Abigail. Parecía haber envejecido 12 años y estaba sombrío. Sus ojos demacrados estaban vacíos y apagados mientras miraba al techo con profundo arrepentimiento. Mentiras una tras otra, quizás mezcladas con los delirios personales de Abigail. Se enamoró de una loca y se dejó engañar por ella, incluso hasta el punto de lastimar a su esposa e hija. Se dio varias bofetadas, tan fuertes que el sonido resonó en el pasillo del hospital. No le tuve ninguna compasión y seguí al médico mientras sacaba a Ava en su silla de ruedas. Miré la cara de mi hija, del tamaño de la palma de la mano, y me sentí desconsolado una y otra vez. Unos días después, recibí un acuerdo de divorcio, que firmé sin dudarlo. Tras completar los trámites, contacté con un famoso psicólogo doméstico y luego llevé a Ava de viaje para recibir tratamiento médico. Ava carga con los recuerdos de su vida pasada y sus emociones son extremadamente inestables. Si alguien de afuera le hablaba fuerte, se asustaba y gritaba. Así que simplemente le puse unos auriculares y la melodiosa música la tranquilizó. En la sala de espera del aeropuerto, aún faltaban 2 horas para embarcar. Le compré a Ava una porción de yuanxiao fresco, y la sopa caliente se derramó accidentalmente. Un hombre con mascarilla a lo lejos sacó apresuradamente un pañuelo de su bolsillo, pero temía acercarse porque temía que su presencia rompiera la tranquilidad temporal de Ava. Sabía quién era, simplemente lo ignoré.
En los últimos días, me envió innumerables mensajes e incluso me bloqueó en la planta baja de mi casa. Además de no atreverse a aparecer frente a Ava, intentó por todos los medios obtener mi perdón. Al final, estaba tan molesto que no pude soportarlo más. Entonces le dije, ¿me dejarás perdonar a un asesino que me enterró vivo y me desmembró, hija mía? En ese momento, su mirada sincera se congeló y se endureció. Tú, has renacido. No le respondí, pero debería haber sabido la respuesta. Incluso tiró de la esquina de mi ropa. ¿Me dejas volver a ver a Ava desde lejos? Le quité la esquina de la ropa de las manos con fastidio y destrocé sus expectativas con frialdad. Eso es asunto tuyo y no tiene nada que ver conmigo. Pero si a Ava le afectas en lo más mínimo, te haré pedazos en los 9 cielos y los 9 manantiales. Digo lo que digo. Pero quizá ya no me necesiten. Seguí ayudando a Ava a secarse la ropa cuando oí puñetazos y patadas no muy lejos. Vi una figura familiar. La líder era Olivia, seguida de unos desconocidos. Entonces recordé el incidente de la madre y el incidente de la hija que cayó al lago causó un gran revuelo en Internet e incluso los líderes de la ciudad intervinieron para calmar la tormenta de opinión pública. Despidieron a Michael a petición de Olivia y la propia Olivia no salió mucho mejor parada. Tras perder sus trabajos estables, Olivia, al igual que Michael, es famosa en todos los ámbitos de la vida y ahora ni siquiera encuentra trabajo. Los oí maldecir, bastardo. Me mentiste sobre un ascenso. Y casi me acusan de asesinato. A él no le importan las vidas de su esposa e hija, es un monstruo. Michael estaba tirado en el suelo hecho un desastre, con la cara barbuda cubierta de moretones. Antes de que llegara la seguridad del aeropuerto, salió corriendo con cuidado. Casualmente, un coche venía hacia nosotros por la carretera. Había restos humanos esparcidos por todo el suelo. Abigail rió como loca al salir del coche. Le cubrí los ojos a Ava y me giré para subir al avión, siguiendo la instrucción de voz en la terminal. Más tarde, llevé a mi hija a muchos lugares. Con terapia psicológica diaria, Ava se volvió gradualmente alegre y alegre. Es Navidad otra vez, e hice muñecos de nieve con Ava. También le puse algunos dulces en los calcetines mientras dormía. Aunque siempre haya hielo y nieve, las flores florecerán si tu corazón está caliente.